La declaración jurada de IVA consta de dos grandes partes, dos grandes módulos. La primera, que es la superior, es la parte de lo que se denomina saldo técnico. ¿Qué es el saldo técnico? ¿Cómo se constituye ese saldo técnico? Se constituye a partir del débito fiscal de un mes financieramente, es la sumatoria de los débitos fiscales de las facturas de venta de un contribuyente, y el crédito fiscal, que es la sumatoria de los créditos fiscales que surgen en sus facturas de compra. Entonces, colocando primero el débito fiscal, a ese débito fiscal se le resta el crédito fiscal y surge de ahí el saldo técnico del ejercicio. Puede ser que sea a favor del contribuyente o a favor de la AFIP. Es a favor de la AFIP cuando el débito fiscal supera el crédito fiscal. Es decir, cuando el contribuyente, habiendo recuperado el crédito fiscal pagado, tiene un exceso de débito fiscal. Eso debe ir a la AFIP, como lo vimos en el cuadro de la clase anterior. A ese saldo se le va a sumar, si es que existe, un saldo técnico a favor acumulado hasta el periodo anterior. ¿Por qué? Porque el contribuyente, con el débito fiscal que obtiene de ese mes, puede recuperar tanto el crédito fiscal de ese mes como los excedentes de crédito fiscal de meses anteriores acumulados al mes anterior. Así de simple es la declaración jurada del impuesto al valor agregado, y de ahí entonces surge el saldo técnico de ese mes acumulado del contribuyente. Pero quiero centrarme en el segundo gran módulo que tiene la declaración jurada de IVA, que es la denominada saldo de libre disponibilidad. ¿Cómo se constituye el saldo de libre disponibilidad? El saldo de libre disponibilidad surge de pagos de IVA que ese contribuyente ha hecho por fuera de la declaración jurada de IVA. Puede ser que en el transcurso de su actividad haya proveedores o clientes de él que le cobren IVA y él tenga que pagar un IVA por fuera de la declaración jurada, por fuera de lo que vimos como crédito fiscal o débito fiscal. Claro que estas personas que le cobran ese IVA al contribuyente no lo hacen de manera caprichosa, lo hacen porque la ley los exige. Han sido así designados como agentes de retención o agentes de percepción del impuesto al valor agregado por la normativa vigente. ¿Cómo operan estos pagos que hace ese contribuyente por fuera de la declaración jurada? Cuando este contribuyente opera con un cliente, ese cliente le va a pagar el monto final de la factura menos una parte de dinero que se queda en concepto de IVA y le da a cambio un certificado. Este cliente, con ese dinero que tiene, que viene por fuera de las declaraciones juradas de IVA, lo tiene que automáticamente depositar en la AFIP. Y nosotros, o sea, el contribuyente, que cobró menos esa cuenta que tenía con un cliente, con ese certificado, al momento de hacer la declaración jurada de IVA, se lo va a tomar como un dinero a su favor. Entonces, si el saldo técnico de la declaración jurada le da débito fiscal superior al crédito fiscal, o sea, inclusive el acumulado, o sea, saldo técnico a favor de la AFIP, podrá pagar este contribuyente ese saldo técnico a favor de la AFIP con el IVA que ya pagó por fuera de la declaración jurada, ¿sí? Y que fue el que le retuvo su cliente. Y para eso él tiene una constancia de una retención, o sea, un certificado de retención, con el cual puede acreditar que él ha pagado montos por conceptos de IVA por fuera de la declaración jurada y que van a ser tenidos como pago a cuenta de su declaración jurada. Entonces, si el saldo técnico le da a favor de la AFIP 1000 y tiene una retención, 2 o 3, lo que fuere, por 500, lo va a colocar eso en la declaración jurada en el segundo módulo y va a pagar 500 pesos de declaración jurada de IVA porque tenía saldo técnico a favor de la AFIP 1000, pero un pago a cuenta, un pago extra por fuera de la declaración jurada de 500, por lo tanto le queda un saldo a pagar en definitiva de 500 pesos. Pero esta no es la única forma en que este contribuyente puede pagar por fuera de la declaración jurada. Ahí vimos el vínculo de este contribuyente con su cliente. Su cliente siempre va a actuar como un agente de retención. ¿Por qué? Porque va a retener
parte del dinero que utiliza para pagarle la factura y lo va a depositar en la AFIP en concepto de IVA de ese contribuyente y no le va a dar el certificado. Espero que eso haya quedado claro. Ahora, puede ser también que este contribuyente, al vincularse no con los clientes, sino con los proveedores le cobren por encima de la factura, con IVA incluido por encima, otro monto, un valor, supongamos 300 pesos. Eso también está estipulado por ley, todo está estipulado por ley esto, ¿no? 300 pesos. Entonces nuestro contribuyente paga el precio neto del bien, el IVA, crédito fiscal del bien que toma en su declaración jurada, y estos otros 300 pesos en concepto de percepción, no de retención, sino de percepción de ingreso de impuesto al valor agregado. Cambia el nombre, retención si es cliente, percepción si es proveedor, pero en definitiva es lo mismo, es la misma figura jurídica de un anticipo, de un saldo a favor en anticipo. ¿Se entiende? Como un pago a cuenta de la declaración jurada. Ese monto pagado de percepción, al igual que la retención, se coloca en el módulo de libre disponibilidad, o sea, en el módulo inferior de la declaración jurada, y también puede ser tomado como pago a cuenta del saldo técnico a favor de la AFIP. Opera en el mismo sentido en cuanto a su acumulación. En el mismo sentido digo que el saldo técnico en cuanto a su acumulación. En el IVA, todo lo que en un mes surge a favor se acumula y se pasa al mes siguiente. Y si continúa siendo a favor, se acumulan los dos y pasan al tercero. Así, de este modo, se garantiza la neutralidad. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces, la figura que incorporamos acá es la de los agentes de retención o los agentes de percepción y la figura del pago a cuenta, que es un dinero que en concepto de IVA, reitero, este contribuyente paga por fuera del crédito fiscal y del débito fiscal y que le va a servir como un comprobante de que ya ha pagado IVA, por lo tanto lo va a utilizar como plata para pagar el saldo de su declaración jurada si es que así corresponde. Ustedes van a poder ver, yo agregué en el material una declaración jurada de IVA. Esa declaración jurada de IVA se hace online. ¿Qué quiere decir? Que el contribuyente inscripto en el impuesto de valor agregado, no el consumidor final, ¿se acuerdan de la planillita Excel? Sino los agentes intervinientes. Bien, entonces este agente interviniente, cualquiera de ellos, se debe inscribir en la Administración Federal de Ingresos Públicos. Ahí va a tener un usuario, va a tener un QUIC, que es el número que lo identifica en su carácter tributario, y una clave. Con esa clave va a entrar a la página de la Administración Federal de Ingresos Públicos, va a entrar a un icono que se llama generación de declaraciones juradas, no me acuerdo ahora bien exactamente el nombre porque entra de memoria, y ahí ¿qué va a hacer? Lo que venimos diciendo, va a cargar la sumatoria de los débitos fiscales de su factura de venta, va a sumar la sumatoria de los créditos fiscales de sus facturas de compra, va a ver si tiene un saldo técnico a favor del mes anterior y lo va a colocar, y ahí va a arrojar un resultado su declaración jurada. Más allá de eso, va a agarrar todos los certificados que tiene de retención que le pudo haber hecho algún cliente, es decir, por pagos por fuera de las declaraciones juradas, los va a colocar y se va a fijar en las facturas de compra si hay algún exceso de IVA en concepto de percepción de IVA. También lo va a sumar y lo va a incorporar en el módulo inferior de libre disponibilidad de la declaración jurada de IVA. Si el saldo final, entonces, ¿qué pasa? El de abajo paga el de arriba, o sea, el saldo de libre disponibilidad paga el saldo técnico a favor de la AFIP. Y en definitiva, la declaración jurada va a terminar arrojando un saldo final técnico y un saldo final de libre disponibilidad. Puede ser que el saldo técnico llegue a cero porque es cubierto por el saldo de libre disponibilidad y lo único que se traslada en la declaración jurada siguiente es el saldo de libre disponibilidad restante, ¿sí? Que sobró luego de haber pagado el saldo técnico. O puede ser también que tanto el saldo técnico sea a favor del contribuyente y el saldo de libre disponibilidad también a favor del contribuyente. En ese caso, obviamente, se trasladan los dos a la declaración jurada siguiente para intentar el de arriba
ser recuperado y el de abajo ser utilizado para pagar el saldo técnico cuando el mismo queda a favor de la Administración Federal de Ingresos Públicos. Bueno, espero que se haya comprendido. No obstante, yo también voy a agregar un material en cuanto a esta cuestión de los agentes de retención y de percepción, que desde el punto de vista técnico se llaman responsable por deuda ajena, y lo vamos a ir viendo a lo largo de las dos materias que van juntas en el conocimiento del sistema tributario argentino. Bueno, les dejo un saludo.